Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, nos vas a comentar cómo participa la industria del seguro en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Así es, cuando llegan, cuando viajan las vacunas y el transporte de carga en general, ¿no? Los seguros en esa industria. Muy bien, también se encuentra Juan Manuel Barca. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, nos vas a brindar información sobre este nuevo programa que incluye 70 productos a precios congelados hasta diciembre. Sí, vamos a hablar de eso. Muy bien, también más adelante vamos a hablar sobre microseguros y en el último bloque vamos a conversar con Diego Velar, ex embajador argentino en Estados Unidos y China, entre otros importantes destinos, para analizar qué cambios se pueden dar en la economía mundial tras la pandemia. Quédate con nosotros, tras un breve intervalo regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos este primer bloque con información de este nuevo programa que incluye 70 productos con precios congelados hasta el mes de diciembre. Juan, un programa que reemplaza al que estaba vigente hasta ahora, al de precios máximos. Sí, el gobierno sigue tratando de contener la inflación y presentó un nuevo programa con 70 productos que van a estar con el mismo precio en todo el país hasta fin de año. Esto es para los comercios chicos, supermercados barriales. Se llama Súper Cerca el programa, contempla alimentos, bebidas, perfumería y bueno, lo que busca con esto el gobierno es mantener de alguna forma que los productos tengan el mismo precio en distintas regiones. Si bien hay algunos productos frescos como quesos, yogures y lácteos, no hay carne ni verduras, eso hay que decirlo. Y la novedad que tiene es que los precios van a estar impresos en las etiquetas, cosa de que se mantengan así hasta fin de año. Esto viene a reemplazar, como vos señalaste antes, precios máximos. Coincide con la finalización que confirmaron los funcionarios en estos días. Y este era un programa que los empresarios pedían dar de baja ya hace tiempo. Había comenzado en marzo del 2020 y aplicaba a 70.000 productos en el último tiempo, que se aumentaban con la autorización de la Secretaría de Comercio, pero por debajo de la inflación. Finalmente, bueno, esto se fue desarmando de a poco y ahora ya quedó, digamos, fuera de vigencia. Una buena noticia, este era un programa que generaba un efecto negativo en la rentabilidad y la inversión de las empresas que se encontraban alcanzadas por el mismo, así que una buena noticia de cara al futuro, que se le ponga punto final a este programa. Bueno, siempre decimos, Yami, aquí en Café Financiero, que el seguro está presente en todos lados, ¿no? En todo momento de nuestra vida cotidiana hay presente un seguro cubriéndonos, ¿no? Contra los posibles, tanto a nosotros, ¿no? Como a los individuos, a las empresas, cubriéndonos contra los riesgos que enfrentamos. Y también está presente, como es de imaginar entonces, en este proceso, ¿no? De vacunación contra el COVID. ¿Cuál es su participación aquí? El detrás de escena de las tan anheladas vacunas, Covishield, Sinopharm, Sputnik, desde distintos puntos del mundo llegan, sí, no solo a la Argentina, esto ya lo sabemos, pero bueno, concretamente, ¿cómo están cubiertas esas cargas? Porque finalmente estamos hablando de un cargamento que en este caso viaja por avión, ¿sí? Que va de un depósito a un depósito final y que se fracciona una vez que arriba al territorio nacional porque tiene que llegar a distintos puntos. Y una cuestión, por ejemplo, no solo seguros, sino sensores de temperatura. ¿Y qué relación tiene esto con el seguro? Bueno, cuando uno necesita asegurar algo, tiene que saber cuáles son desde ya los riesgos asociados y qué medidas de contingencia le va a pedir la aseguradora. ¿Por qué? Porque un poco el planteo es, bueno, esto se puede asegurar si
O sea, en tanto y en cuanto se cumplan con estas condiciones respecto, por ejemplo, de la preservación. En el caso de las vacunas es muy evidente la cuestión del frío al cual tienen que estar expuestos para evitar pérdidas. Y después cuando uno considera todos los riesgos asociados y habla de cualquier tipo de carga, allí dependerá el volumen, dependerá también qué posibilidad tiene esa carga de ser robada, por cuán atractiva en valor monetario o no. Obviamente toda carga tiene valor, pero lógicamente no es lo mismo una carga de rollos de papel higiénico versus una carga de teléfonos celulares. Entonces, bueno, ¿qué medidas también se implementan para fraccionar justamente? En el caso de la vacuna tiene que ver con que tienen que llegar a toda una capilaridad territorial. En el caso, por ejemplo, de los celulares puede ser para reducir ese riesgo porque todo tiene medidas de seguridad asociadas que tienen un alto costo. Si uno va, y con esto termino, a un porcentaje que se estima en el valor de la mercadería, qué participación tiene el seguro, insisto, dependiendo de un montón de características, como el volumen, como el tipo de mercadería, como así también de estas medidas de seguridad asociada, pero hay un número que maneja la industria que es como el 3%, ¿sí? Y esto más que nada en el transporte de mercaderías. Después, obviamente, la pandemia vino a implicar un montón de más o menos consumos de distintos artículos, pero allí, y el tema del e-commerce se impuso aún más, y allí, bueno, ya aplican otras lógicas, pero las cargas aseguradas van. Entonces, bueno, ahí la situación de cada mercadería que se traslada, y en este caso particular de las vacunas que estamos esperando y las que ya llegaron. Tal cual es la participación entonces del seguro en el proceso que lleva las vacunas desde las plantas en las que se fabrican hasta los centros de vacunación. Continuamos ahora con información para cerrar este bloque sobre una línea de crédito disponible para uno de los sectores más golpeados por la crisis, el sector turístico, una línea de crédito a tasa cero, ¿no, Juan? Así es, el gobierno, el Ministerio de Turismo y el Banco de Nación anunciaron la ampliación de esta línea de crédito subsidiada, que es para pymes, autónomos y monotributistas del sector turismo. Uno de los sectores, junto con el gastronómico, que se vio más afectado por las restricciones durante la pandemia y que, bueno, el gobierno viene de alguna forma anunciando algunas medidas para el sector. Vamos a lo que implica esta medida. El financiamiento es hasta el 30 de junio y los créditos están destinados a capital de trabajo. Es por un plazo de 2 años y la tasa cero es para el primer año. Luego, en el periodo siguiente, la tasa sube al 18% y hay un plazo de gracia de 1 año. En el caso de las sociedades y los autónomos, el monto máximo es de 10 millones de pesos y en el de los monotributistas, según la categoría, oscila entre los 50.000 y 200.000 pesos. Esta medida en realidad se viene ofreciendo desde octubre del año pasado por un monto total de 4.000 millones de pesos. Ya se ejecutó casi en su totalidad y por eso ahora se decidió ampliarla. Muy bien, perfecto. Información entonces para las pymes del sector turístico. Cerramos de esta manera este bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook o a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar brindando información de microseguros. Yapser Seguros. Arrancamos este segundo bloque y una vez más, día viernes, nos concentramos en conocer en detalle un producto de seguros, un producto financiero. Y hoy vamos a hablar de microseguros. Para ello estamos con Agustín Carranza, que es jefe de productos masivos de Mercantil Andina. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Un gusto conversar con vos. Y contémosle, Agustín, al público de qué hablamos, ¿no? cuando nos referimos a los microseguros. Bueno, en Mercantil Andina, cuando empezamos a hablar de este tema hace ya varios meses, pensábamos en los microseguros como aquellos productos de uso de vida cotidiana
o recreativos o usos específicos que uno los expone a riesgo todo el tiempo y necesita tener la necesidad de cubrirlos. Por ejemplo, como algunos productos como las bicicletas o los celulares o para prácticas de deportes. ¿Pero en qué se distinguirían, ¿no? Por ejemplo, de un producto tradicional, de un seguro para autos, un seguro para el hogar? ¿Cuál sería la característica distintiva? Bueno, estos que son productos cerrados, simples, segmentados, específicos para cada necesidad. Por ejemplo, vos una bici puede tener diferentes usos, un uso deportivo o un uso recreativo, un uso diario para ir a trabajar. Bueno, nosotros creamos esos paquetes de cobertura diseñados específicamente con pólizas precisas y adaptadas especialmente a esas diferentes necesidades. Dentro de esas pólizas tenemos varias coberturas como la de robos, daños, RC, AP. Lo que buscamos era cubrir la eventualidad de la gente en todo momento. Por eso, a ver, detallemos cuáles son las pólizas que están ofreciendo o que tienen pensado ofrecer. Tenemos pensado ofrecer para bienes personales como teléfonos, portátiles o bolsos protegidos. En tanto ecomovilidad hablamos de monopatines, rollers, bicicletas, skate, lo que consideren para poder moverse de forma sustentable. Y en cuanto a deportes podemos hablar de raquetas de tenis, palos de golf, todo lo que asume un deporte en sí y que uno lleva y el día que te falten, pensás en el seguro que deberías tener. De alguna manera en estos minutos que venimos hablando ya lo sugeriste, pero ¿por qué sería importante contar, ¿no?, con este tipo de coberturas? Yo creo que es importante porque uno lo usa todo el tiempo y en el momento que te faltan, decís, necesitaba ese respaldo que Mercantil Andina te puede dar al momento de tener un siniestro, de un robo o un daño específico también en tus celulares o en las computadoras. Se trata, ¿no? Por lo general, además, como venís mencionando, cuando hablamos de smartphones, hablamos de computadoras portátiles, o hablamos de bicicletas o de monopatines, o hablamos de la práctica de algún deporte, ¿no? Por ejemplo, las raquetas, son todos objetos que tienen un valor que no es menor. Yo te digo, como practicante de deporte, tienen un valor muy especial. Esa raqueta de tenis que tanto puntos te ha hecho ganar, es importante tenerla cubierta ante un daño, ante un robo. Para ir cerrando, Agustín, ¿por qué decidieron lanzar estos productos? Creo que es importante para nuestros asegurados, para nuestros productores y asesores, tener una amplia paleta de productos. Hoy estaban embebidos en otros productos que a veces es necesario separarlos y venderlos de formas específicas. También para poder venderlos creamos una forma muy simple y sencilla para que puedan vender y que sea rápida. Muy bien, Agustín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos en otra ocasión. Cerramos entonces este bloque con información sobre microseguros. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Diego Velar, ex embajador argentino en Estados Unidos y China. Yapser Seguros. Bueno, arrancamos ya este último bloque con la presencia de Diego Velar, ex embajador argentino en Estados Unidos y China, entre otros importantes destinos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos una vez más.
Bueno, Diego, el otro día se desarrolló, ¿no?, el Foro Económico de San Petersburgo con importantes declaraciones del presidente argentino, Alberto Fernández, respecto a la necesidad de construir un nuevo capitalismo luego de la pandemia. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Se puede construir un nuevo capitalismo? Bueno, el capitalismo, que es el único sistema que existe, o sea, hoy existe el capitalismo versión China o versión rusa, versión europea, versión americana, son variantes, son como las cepas del COVID, pero indudablemente hoy hay un solo sistema económico en el mundo, que por supuesto es perfectible y tiene que ser permanentemente retocado y perfeccionado, porque hay muchos temas que no resuelve. Cualquier comentarista teórico del capitalismo va a coincidir que en las últimas décadas hubo una tendencia a la consolidación del sistema capitalista, pero también a la concentración de la riqueza en pocas manos, en circuitos donde efectivamente las distancias sociales se han aumentado. Esto ha generado muchos problemas y mucho reclamo de sectores muy importantes que se han sentido más marginalizados, con mayores diferencias sociales. O sea que efectivamente hay todo un capítulo de perfeccionamiento permanente que coincide además con la mecánica de la democracia. O sea, no es un sistema cerrado. Al mismo tiempo, Diego, en la Argentina esta ambición, ¿no?, de construir una variante alternativa de capitalismo es una ambición que existe, uno podría señalar, desde el nacimiento, ¿no?, del peronismo allá por la década del 40, y ha tenido, ¿no?, sus consecuencias negativas en el nivel de crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Bueno, el tercerismo, que nace en la década del 60 y se extiende hasta la década del 90, estuvo en gran boga, fue representado inclusive por China. El concepto del tercer mundo lo patenta el propio Mao, ¿no? Entonces siempre había una tendencia a decir hay una suerte de sistema intermedio entre el capitalismo salvaje, entre comillas, norteamericano, y la concentración estatista del comunismo. Esto, sin lugar a dudas, fue toda una temática muy importante en América Latina, el CEPAL, debates previos, un gran teórico de ese tema, inclusive Fernando Enrique Cardoso, como gran intelectual de centro izquierda, planteando la humanización del capitalismo o una mezcla entre el socialismo y el capitalismo. Esto es un tema muy permanente, muy recurrente, pero la realidad es que toda la idea desarrollada después por Chávez y finalmente por Maduro ha sido un fracaso absoluto, ¿no? Yo creo que no es ese el mecanismo, hay que pensar más en los sistemas europeos que han hecho una mezcla de la iniciativa privada, fuerte intervención estatal, mucha regulación del trabajo, un estado del welfare, del estado de bienestar y el Estado como garante. Hay un debate importante entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Es decir, hay mucho escrito, mucho pensado y muchas aproximaciones de corrección y de error y de búsqueda de cómo efectivamente dentro del sistema se pueden encontrar vías de mayor justicia, de mejor redistribución. Sí, hay que tener mucho cuidado para que la intervención del Estado no asfixie la iniciativa privada, ¿no? Bueno, en esto quizás el caso más extraordinario dentro del mundo occidental sea Francia. Pensemos que el impuesto a la ganancia en Francia llega para las mayores ganancias al 75%. Esto sin lugar a duda, según la jurisprudencia argentina, la de la mayor parte de los países occidentales, es totalmente confiscatorio. Pero hay ahí una combinación muy fuerte del rol del liderazgo del Estado, empresas mixtas y empresas estatales conviviendo con empresas privadas, una gran intervención, pero tenemos que los estados nórdicos europeos también. La experiencia europea es muy importante, pero administrada con mucho cuidado. Cuando quiso hacer esa experiencia Grecia, por ejemplo, pero falsificó
los presupuestos, etcétera, cayendo en unos déficits brutales. Bueno, toda Europa tuvo que perder mucho dinero para hacer sustentable una experiencia que no funcionó. Entonces yo creo que esto requiere una gran disciplina fiscal, una gran productividad de la sociedad como para efectivamente lograr ganancias reales que permitan que el Estado pueda generar algunos subsidios y tener en cuenta esta necesidad de proteger a los más débiles. Pero entonces es un debate muy abierto. Lo que no hay lugar es para la ineficiencia ni para la corrupción. O sea, donde la ineficiencia y la corrupción le meten pinzas a este tipo de argumentos o de relatos, terminan en un desastre. ¿Y cómo ves en perspectiva todos estos conceptos que estás analizando, Diego, respecto de los procesos que se están llevando adelante en Chile y en Perú? Bueno, son la expresión de la orfandad de mucha gente. En la Argentina vivimos el proceso del 2001 y se generó toda una network, una red de protección social que después lo llevamos al punto casi inédito en el mundo de tener un 50% de la población que vive de subsidios en la Argentina. Muy doloroso, porque la gente que vive de subsidios preferiría sin lugar a dudas tener empleo. No es vaga, no tiene posibilidad de conseguir trabajo. Entonces se genera un círculo vicioso. Esta red de seguridad no existe en Colombia, no existe en Chile, no existe en Perú. Entonces hoy vemos movimientos de protesta muy grandes, producto que efectivamente el sistema de concentración permitió niveles de modernización, pero también muchos niveles de exclusión social. El caso Venezuela. Venezuela era un modelo de democracia entre dos partidos muy tradicionales, el socialdemócrata y el social cristiano, pero con 30% de gente dentro del sistema y 70% afuera. Eso explica la aparición de Chávez en 1999. Es decir, esa falta de empatía, de inclusión de un sistema que parecía democrático, autorregulado, maduro, y estalló porque la gente cuenta, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, hay una obligación y una deuda desde la democracia de encontrar los caminos para aumentar la productividad en el caso privado, mejorar los niveles de servicios públicos, porque no hay liberal que niegue que la justicia, la educación, la seguridad son tareas indelegables del Estado y son tareas muy caras para hacerlas bien. Entonces, sí. Sí, disculpa, estamos cerrando el programa. Te quería preguntar por otra frase del presidente argentino respecto de los mexicanos, brasileños y argentinos. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, un dato gravísimo. Yo creo que esto ha generado que explotaran en los últimos días las redes y los medios de comunicación en México, en Brasil, en la propia España, porque realmente es una declaración muy rara, porque plantear que los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva y nosotros de los barcos, la realidad latinoamericana es un dato sincrético de indoamericanos, afroamericanos, una muy importante inmigración europea, minorías extraordinariamente importantes como la judía o la árabe, sumada a la oriental, japoneses y chinos centralmente. O sea, somos ese famoso crisol de razas. Esta explicación es una explicación que a mí me preocupa realmente ciertos equilibrios personales para que el presidente haya formulado públicamente una cosa así. Sí, la verdad que llamó la atención. Bueno, Diego, muchas gracias por habernos atendido. Nos encontramos en otra oportunidad. Cerramos el programa de hoy con el análisis de Diego Velar, ex embajador argentino en Estados Unidos y China, analizando la posibilidad de un nuevo capitalismo tras la pandemia. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.